Hola, buenas noches, maestros mecánicos. Bienvenidos a esta nueva plática de la Caravana del Mecánico. Hoy les voy a platicar de Rexite, uno de los fabricantes de partes de motor más importantes de México. Yo soy Raúl Sánchez, ingeniero analista de esta empresa. Pues bien, comencemos la capacitación. Primero, quiero darles un panorama de lo que trata esta presentación. Les voy a hablar sobre quiénes somos, la misión que tiene Rexite, la visión que también tiene Rexite. Les voy a platicar un poco de las instalaciones que tenemos y en la otra parte, que ya es la parte más técnica, les voy a platicar ahora de camisas de motor. Bien. ¿Quiénes somos? Bien, como lo dije al inicio, Rexite es uno de los fabricantes de partes de motor más importantes de México. Rexite llega a México en el año 2000 y comienza a trabajar en sociedad con Melin Tool Company. ¿Qué generó esto? ¿En qué benefició esta sociedad? Bien, tener una amplia cobertura del parque vehicular, mejorar a un grado de excelencia la manufactura de nuestras autopartes, tanto para equipo original como aftermarket. Bien, la misión de Rexite es muy clara: satisfacer las necesidades del mercado y ser la mejor opción para nuestros clientes. ¿Cómo? Con calidad, cobertura y precio. ¿Cuál es la visión de Rexite? ¿Cómo lograr esa misión? Bien, necesitamos brindar una excelente atención al cliente. ¿Cómo lograr esa parte? Bien, con las actualizaciones. A nosotros nos importa mucho que cada auto nuevo que salga y que requiera refacciones de aftermarket las tenga Rexite para que usted las ofrezca en su mostrador o usted, maestro mecánico, las tenga disponibles en un mostrador de refaccionaria. Necesitamos que sientan también el respaldo de nuestra marca, de manera que nosotros estamos muy atentos al servicio postventa. Y por otra parte, el servicio técnico, que es una de las partes más importantes para nosotros. Necesitamos que ustedes también sientan ese respaldo y si tienen dudas respecto a algún producto, a algún material, alguna aplicación, se acerquen con nosotros y en servicio técnico les podamos brindar el apoyo. Rexite está ubicado en uno de los parques industriales más importantes de la zona del área metropolitana de la Ciudad de México. ¿Qué productos vende Rexite? Bien, es un amplio abanico de productos que maneja Rexite. Anillos de pistón, bombas de aceite, camisas, válvulas de motor, punterías, kits de reparación para bombas de aceite, entre otros. De todos estos productos que comercializamos, tenemos una amplia cobertura tanto para autos americanos, europeos y asiáticos. Bien, vamos ahora a abordar un poco el panorama general de la presentación técnica. En previas presentaciones ya les hablé de anillos de pistón, de bombas de aceite. Si no los han visto, pueden consultar el canal de la página de la Caravana del Mecánico y van a encontrar la información de estos dos temas. El día de hoy les vamos a platicar ahora de camisas de motor. Principalmente nos vamos a enfocar en cómo se debe de llevar a cabo cómo se debe de realizar el acabado superficial. Vamos a tocar un poco los errores comunes que hay en este sentido y algunas preguntas frecuentes que surgen también de este tema. Bien, entonces vamos a abordar respecto a las camisas el acabado superficial y las fallas típicas. Bien, esta imagen ya se las he presentado antes. Vamos a recordar en qué consisten estas tres imágenes. Este es un corte transversal de un motor, enfocándonos nada más en la parte de la cámara de combustión. Esta zona negra es la camisa, este es el pistón y estos son los anillos. Entonces, ¿qué tiene que ver estas etapas o qué tiene que ver estas imágenes con las camisas de motor? Bien, las funciones que cumple la camisa de motor, una es crear ese entorno sellado para que se lleve a cabo la etapa de combustión de la mezcla aire-gasolina. Después de esto, pues se genera mucho calor. Todo ese calor se tiene que canalizar a alguna zona. La camisa entra ahí en acción y absorbe parte de ese calor que a su vez los anillos le están transmitiendo para que a su vez la camisa le comparta ese calor al anticongelante y el anticongelante al final se lo lleva, la bomba de agua arrastra el anticongelante, lo transita por el radiador, etc. Después necesitamos también que la camisa tenga la capacidad de retener aceite para que la lubricación se lleve de forma adecuada. Bien, quiero que
Imaginemos, quiero que usted tenga claro que este pistón sube y baja, de manera que esta zona es de muy alta fricción. Por ello se requiere que haya muy buena lubricación. Vamos ahora a hablar de cómo tiene que estar preparada esa superficie para que pueda lubricar bien, para que no haya una fricción excesiva y que no existan también desgastes prematuros. Entonces, les voy a presentar esta imagen de una camisa que tiene un trabajo que se llama bruñido. Es un acabado superficial y para ello voy a darles algunas definiciones. Sobre todo, ¿qué es el acabado superficial? ¿A qué nos referimos con eso del acabado superficial? Bien, no se refiere nada más que a la rugosidad que se desea en una superficie. Es decir, esa microgeometría que va a tener la camisa y que va a cumplir un propósito muy específico. Esta rugosidad o esta microgeometría se mide en micras, ya sea en sistema inglés o en sistema internacional. Vamos a acordarnos un poco o a dimensionar un poco qué es una micra. Aquí tienen una imagen. Este puntito que dice una micra está en comparación con un cabello humano. Si se dan cuenta, el cabello humano prácticamente llega a las 100 micras. Después tenemos una partícula de polvo que mide aproximadamente una cuarta parte del diámetro de un cabello humano. Entonces, para que dimensionemos a qué grado estamos midiendo la rugosidad. La rugosidad se mide en micras. Bien, dado que estamos hablando de micras y son unidades de medida muy pequeñitas, pues no es de esperarse que el aparato que mide esa rugosidad también debe ser muy sofisticado. Ese aparato, esa herramienta se llama rugosímetro. El rugosímetro pues nos permite medir justamente esa microgeometría. Aquí en la imagen pueden observar que hay un pistón y este palpador que está sobre la superficie del pistón está conectado al rugosímetro y el rugosímetro nos va a arrojar las medidas de rugosidad, todas las medidas a las que nosotros queremos llegar. Pero ¿cuáles son esas medidas? O sea, cuando medimos rugosidad, ¿qué nos importa? ¿Qué es lo que necesitamos observar? Bien, ¿se acuerdan de esta imagen? La que les presenté al inicio. Acuérdense que esta es una imagen de una camisa que ya tiene un acabado superficial o un bruñido. Vamos a tomar solamente esta pequeña sección de la camisa. Estas flechitas rojas, a mí me interesa solamente esa línea. Es decir, de todas estas líneas que están observando en la camisa, estas líneas cruzadas, vamos a agarrar un pedacito de esa línea y vamos a hacerle un zoom. Ese zoom prácticamente sería esta gráfica. Si usted estuviera del tamaño de una micra y tuviera que caminar por esta camisa, encontraría que hay zonas que son valles, hay regiones que no están tan profundas, que vamos a llamarle una región intermedia, y hay zonas que tienen picos muy altos. Estos picos muy altos van a cobrar relevancia y les voy a explicar por qué. Entonces, acordándonos que estamos en esa pequeña sección de la camisa, quiero enseñarles 3 zonas que son cruciales para el acabado superficial. Nosotros tenemos una nomenclatura, o es una nomenclatura internacional que se utiliza para medir la rugosidad. Pero vamos a fijarnos en los colores. La zona roja, la zona naranja, se le llama profundidad reducida del valle. No son más que estos valles, estos agujeros que están más profundos en el acabado superficial. Este acabado va a servir principalmente para retener el aceite. Ahí es donde se va a alojar el aceite y ahí es donde se va a medir nuestra capacidad de lubricar. Después hay una región intermedia. Esta región intermedia se le llama centro de profundidad de aspereza. Esta región es prácticamente la zona de trabajo de largo plazo. La otra zona, la región azul, se le llama altura máxima reducida. Son estos picos que están muy altos, que sobresalen del promedio. Estos picos se van a desgastar rápidamente cuando el motor empiece a funcionar. Bien, ya que les expliqué qué significa la rugosidad, cómo medimos la rugosidad, qué regiones de la rugosidad nos importan, ahora les voy a explicar qué medidas son las que nosotros esperamos que las camisas tengan para que también los anillos de pistón funcionen de forma correcta. Bien. Para empezar, en la región azul, la región, digamos, de los picos,
Estas distancias no pueden pasar de 8 a 12 micropulgadas. O sea, si usted rebasa a 12 micropulgadas, comenzamos a estar en problemas. De manera que máximo tiene que estar en 12 micropulgadas. Después, la región, digamos, el grosor de la región media, la región que va a trabajar a largo plazo, tiene prácticamente que estar en un rango de 25 a 35 micropulgadas. El fabricante, las recomendaciones de la industria nos comentan que una medida de 25 micropulgadas es la óptima. Después, la región que va a alojar todo el aceite, estos valles, tienen que tener un espesor, o este espesor de esta zona, debe estar de un rango de 40 a 50 micropulgadas. El óptimo son 40 micropulgadas. Bien. Ahora, vamos aquí a ver lo que ocurriría si nosotros no cuidamos esta región que va a... O sea, ¿qué consecuencias tiene si nosotros no cumplimos con estas tolerancias que les comenté? Acuérdense que la región RVK, que es la región donde están los valles, la región donde va a estar alojado el aceite, óptimamente debe estar en 40 micropulgadas. Pero ¿qué pasaría si nos pasamos? Y si este mide 80 micropulgadas o a lo mejor mide 15 micropulgadas, tendríamos valles muy grandes o valles muy pequeñitos. Bien, definitivamente esta zona, la zona de los valles, tiene una correlación muy fuerte con el consumo del aceite. Entonces, si un auto está consumiendo mucho aceite, a pesar de que se hizo ya un rectificado, un cambio de pistones, un cambio de anillos, si empezamos a tener un problema de consumo excesivo de aceite, es muy probable que esta región de los valles esté muy grande, de manera que vamos a tener cantidad de aceite en exceso. Por otra parte, si esta región es muy compacta, está muy pequeña, entonces vamos a tener deficiencias de lubricación y entonces existirá después el problema del desgaste prematuro, tanto de la camisa como de los anillos. Entonces, de ahí que es muy importante tener en mente estas tres regiones de la camisa en cuanto al acabado superficial de la misma. Después, ya que tenemos el acabado superficial y que cumplimos estos estándares de las medidas que recomienda la industria, el acabado superficial debe tener una geometría, digamos, una geometría visual. ¿Cómo podemos ver eso? Las líneas del bruñido deben estar a 45 grados entre sí, o bien de 22 a 32 grados respecto a la superficie de la cubierta horizontal. Este ángulo es muy importante porque por estas regiones transita el aceite. Entonces, el aceite definitivamente tiene que decantar en el cárter, tiene que llegar a ese depósito de aceite, pero tampoco puede irse tan rápido. De manera que estas líneas no tienen que estar verticales y tampoco se puede quedar mucho tiempo en la camisa, por lo cual tampoco pueden ser horizontales. Tiene que ser un ángulo de caída de 45 grados. Y esto no solamente va a favorecer también a la caída del aceite, sino que a la trayectoria que sigue una partícula de aceite. Si una partícula de aceite está aquí y tiene que decantar, pues puede tomar muchos caminos. Puede irse por esta trayectoria directa, puede ir por aquí, de manera que ese tránsito de esa gota de aceite va a favorecer a que toda esta región comience a estar lubricada. Ahora, es muy importante que esta geometría se preserve en toda la región de la camisa. No puede variar. Aquí no podemos tener 45 grados y después por aquí vamos a tener 20 grados o después aquí 90 grados, 180 grados. No, tiene que ser una geometría que se conserve idéntica en toda la geometría de la camisa. Estamos hablando de la geometría interna de la camisa. Bien. Por lo cual, ¿cómo logramos esa geometría? Esa geometría, pues primero tenemos que estar equipados con la herramienta adecuada, ¿no? Y quiero que vean estos colorcitos. Son los mismos colores que yo les puse en esta parte. Acuérdense, tenemos la región naranja, que son los valles. Tenemos la región verde, que es la zona media del trabajo a largo plazo. Y la región azul. Esa región es
es la que se va a desgastar al inicio en cuanto se eche a andar el motor. Entonces acuérdense de estos 3 colores: naranja, verde, azul. Bien. ¿Cómo se debe proceder con el bruñido de una camisa? Bien. Primero, hay muchas prácticas definitivamente, pero hay un estándar que la industria recomienda para ir removiendo ese material y tener como resultado el acabado superficial idóneo para el funcionamiento del motor. Primero comenzamos con una arenilla de piedra de un calibre de 80 a 100. Esto nos va a permitir eliminar de forma masiva el material que produce los valles profundos. O sea, primero tenemos que crear los valles donde se va a alojar el aceite. Después, la región verde, que es la de largo plazo, vamos a utilizar una arenilla con piedra de un calibre de 280 a 320. Esto nos va a permitir preparar esa rugosidad del núcleo, la zona del trabajo a largo plazo. Y por supuesto nos va a permitir también regular la profundidad de los valles. Esta piedra probablemente nos dejó valles muy profundos, de manera que si solamente hacemos el proceso de bruñido con esta piedra, vamos a tener valles muy profundos y en consecuencia va a haber un consumo de aceite mayor. Entonces ahí entra en acción la otra piedra, la piedra que va de este calibre de 280 a 320 para preparar esa región de largo plazo y regular la altura de los valles. Por último, la región azul, la región de los picos, porque necesitamos eliminar también esos picos. Este acabado lo vamos a lograr con una piedra de un calibre de 400 a 600. Entonces, no solamente nos va a ayudar a preparar esos picos, sino les va a dar una cierta geometría. Esos picos vamos a tratar de que sean más mesetas que picos para que el anillo no se estropee tanto al momento de comenzar a trabajar. Ya que terminamos, fíjense, empezamos el proceso con una piedra, 2 piedras, 3 piedras. Ya que acabamos este proceso de bruñido con las piedras de estos calibres, vamos a comenzar a utilizar un cepillo de fibras de nylon con una arañilla abrasiva de 320. Este cepillito nos va a permitir remover todo el exceso, todas las virutas que se quedaron a consecuencia de este trabajo. Por último, hay un cepillo que es de piedra con corcho granulado de un calibre 800, que es un cepillo como este. Este cepillo ya nos va a ayudar a darle el acabado final a la camisa y va a eliminar algunos defectos que quizá se quedaron por este cepillo. Entonces, es como si le diéramos una pulida final ya con este cepillo. Entonces, se dan cuenta que el bruñido o el acabado superficial de una camisa no solamente es meter este aparato y con un taladro y con lubricante empezar a trabajar la camisa. Es un trabajo bastante delicado. Si queremos que nuestro motor trabaje bien y que dure, tenemos que seguir estas recomendaciones. Bien. Ahora, es muy conocido que muchos rectificadores utilizan este tipo de herramientas para realizar el bruñido. Y está bien. No es el idóneo. El idóneo sería trabajar con una máquina donde el avance esté controlado, donde las revoluciones de la máquina estén también controladas, pero evidentemente este proceso es mucho más caro que utilizar una herramienta. Pero si se utiliza esta herramienta, como la que puse aquí, o sea, hay que cuidar que el avance sea totalmente recto. No podemos, imaginemos que tenemos aquí la camisa, no podemos tener el taladro inclinado, tenemos que tener 90 grados la herramienta y con un avance constante para que la geometría se preserve. Si si esta herramienta la metemos de forma chueca, la metemos a un ángulo distinto a 90, va a comenzar a crear una geometría no deseada. Bien. De manera que, de preferencia, el acabado superficial debe ser con una máquina como de este estilo. Máquinas que controlan de manera muy específica el avance y los ángulos. Además que también controlan muy bien la parte de la lubricación. Hay veces, nos ha tocado observar que se utiliza esta herramienta que está acoplada a un taladro y se le lubrica con aceite o un aceite especial para bruñir, o hay veces que utilizan diésel. Nosotros nos recomendamos el diésel. Entonces, el trabajo se hace de forma no
no ordenada. Ahorita les voy a mostrar imágenes de cómo quedan cuando no se hace de forma correcta. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con herramientas de ese estilo y aparte la metemos chueca, no le metemos suficiente lubricante, se pueden empezar a crear estas geometrías. Vean aquí, los ángulos de 45 no se cumplen. Prácticamente esto está como a 21 o 15 grados. Aparte, la superficie está totalmente irregular. Tenemos valles demasiado profundos. Aquí va a haber un aceite que se va a alojar y se va a quedar mucho tiempo ahí. Vamos a tener exceso de aceite. Después el coche va a echar humo. Entonces, aquí podemos pasar de acabados muy, muy malos. Después acabados pobres. A pobres donde, pues bueno, a lo mejor sí conservamos ciertos ángulos de la geometría, del bruñido, pero aún así seguimos teniendo estos valles muy profundos. Después tenemos geometrías promedio, geometrías que pues no podríamos, digamos, aceptar del todo, pero que, digamos, están por cumplir el estándar. Se dan cuenta, aquí ya tenemos muchos menos valles, uno que otro valle, pero la geometría se está preservando de los 45 grados. Comienza a haber un poco más de homogeneidad en la superficie, a pesar de que aquí tenemos un par de surcos muy grandes. Y por último, vamos a pasar a esta imagen que tenemos un acabado ya bastante aceptable. Ya la homogeneidad de la geometría es ya prácticamente en toda la superficie, los ángulos de 45 grados se están cumpliendo. ¿Por qué puede pasar todo esto? Además de la herramienta que le comentaba, si entra de forma incorrecta, no a un ángulo de 90, puede ser que la piedra también ya esté degradada, o que la piedra sea demasiado dura y que no esté dentro de esos calibres que le comento. Que la arenilla pueda estar muy gruesa. Una arenilla muy gruesa nos puede provocar estos surcos muy grandes. También podemos tener una excesiva presión. Si la herramienta, tenemos una camisa y la herramienta no entra a 90 grados, sino a un ángulo distinto a 90, entonces esta región va a estar impactando, va a tener mayor esfuerzo aquí la herramienta, y aquí es donde se pueden estar creando esos surcos más grandes, porque aquí es una zona de alta presión. También podemos detectar que a veces no se usa el lubricante adecuado. Cuando no hay un lubricante adecuado, entonces la piedra puede, digamos, sufrir un mayor desgaste, y este desgaste pues va a provocar que las partículas de la piedra se desprendan y después estén haciendo estos surcos, porque la misma herramienta las va a estar arrastrando. Entonces son errores comunes que se provocan al momento de hacer el bruñido. Ya que nosotros ya que tenemos identificadas esas etapas del acabado superficial y que hicimos un bruñido especial muy acorde a las recomendaciones de la industria, pues es momento de instalar el anillo o de hacer una instalación preliminar del anillo. Esta instalación preliminar prácticamente debe ser con la mano. Usted agarra su anillo de pistón, lo va a insertar en la camisa. Si se da cuenta aquí la imagen, aquí no hay ninguna cabeza de motor, no hay ninguna culata de motor. Está el monobloc al descubierto, ya está la camisa arreglada, ya tiene el bruñido. Vamos a instalar el anillo, y hay una pregunta muy común respecto a este proceso, que es la tolerancia que debe haber o la distancia que debe de haber entre las puntas una vez que el anillo está instalado. Entonces, déjeme decirle que aquí podemos medir en dos sistemas de unidades estas distancias o estas brechas que hay entre las puntas, en milímetros o en pulgadas. Ahorita le voy a mostrar la de milímetros. Le dejo más adelante una tabla de en pulgadas porque puede ser la más común o la que los rectificadores usan de forma recurrente. Por lo que quiero que observe aquí es, en esta parte, en la parte izquierda de la tabla, tenemos el diámetro del cilindro en milímetros, es decir, cuánto mide el cilindro, esta circunferencia. Y en esta otra parte tenemos la distancia que debe de haber entre las puntas de los anillos. Observe que partimos de un rango de diámetros de cilindro de 25 milímetros a 60 milímetros. Tenemos un rango en milímetros de 0.1524 a 0.3556. Después pasamos de un diámetro más grande, aumentamos el diámetro
de 60 a 74 milímetros. En consecuencia también la distancia entre las puntas crece. Entonces, quiero que observe que esta distancia, la distancia entre puntas es una función o va en función del diámetro del anillo, del diámetro de la camisa. Muchas veces vamos a imaginarnos dos automóviles, un coche pequeño de 4 cilindros como un Matiz. Los cilindros son muy pequeños, entran prácticamente en este rango de diámetro, de 60 a 74 milímetros. Y después vamos a tener por acá una camioneta Ford Lobo de 8 cilindros, de 4.8 litros. Evidentemente el cilindro es más grande, puede estar en estos rangos de 100 a 129 milímetros o más allá de esa distancia. Y vamos a instalar los anillos en cada una de estas camisas. Va a notar que en el Matiz la distancia entre puntas es más pequeñita. Y después va a la Ford Lobo y se va a dar cuenta que la distancia entre puntas va a ser más grande. Y quizá le entre la preocupación y diga, caray, ¿por qué esta distancia es mayor? ¿No será que el anillo está fuera de medida? Y no se preocupe. Esto es por esta razón. Conforme aumenta el diámetro, también aumenta la distancia entre puntas. Aquí le pongo la misma tabla, solamente que en pulgadas. Entonces, usted puede repetir el video o pausar el video y puede estar comparando esta tabla o la que a usted le sirva para poder verificar si su anillo está dentro de las tolerancias. Si hace esta instalación del anillo y de pronto se sale usted tiene primero que medir cuánto mide su cilindro, y si de pronto instala el anillo y está fuera de estas tolerancias, entonces ahí sí estaríamos hablando de un problema. Esto se puede revisar con lainas, las mismas lainas incluso que sirven también para calibrar las bujías, nos pueden servir para detectar este gap o esta distancia entre puntas. Bien. También no se olvide que es muy importante utilizar la herramienta adecuada. Esta herramienta, pues pasamos primero desde las pinzas para expandir los anillos. Tenemos la herramienta que es para oprimir, o el opresor de anillos, que es para poder contener los anillos dentro del pistón y después instalarlos dentro de la camisa. Tenemos que tener muy en cuenta que el anillo tiene una geometría muy específica y hay unas marcas que tienen los anillos que nos indican en qué posición debe de ir. El puntito debe ir siempre hacia arriba. También la alternancia entre las puntas de aceite de una ranura a otra. Puede ir de 120 grados a 180 grados, pero siempre alternados. No se pueden poner los anillos alineados respecto a las puntas. Siempre tienen que tener esa alternancia de 120 a 180 grados. Entonces, no se olvide de todos esos detalles, porque si usted se brinca o no usa unas pinzas, el anillo se puede torcer. Si no usa un opresor de anillos, el anillo puede sufrir una microfractura al momento de instalarlo. Si tiene alguna duda respecto a cómo utilizar estas herramientas o alguna duda respecto a los anillos, puede entrar al canal de la Caravana del Mecánico y buscar el video de Rexite Anillos de Pistón. Ahí comentamos muchos de estos puntos de anillos que van muy relacionados también a las camisas. Bien. Ahora, durante la instalación quiero que también tome en cuenta estos consejos. La limpieza debe ser exhaustiva. Usted no puede dejar residuos de aceite quemado, no puede dejar virutas metálicas. Las superficies que van a estar en contacto y que van a estar lubricadas y que van a llevar el mayor estrés de trabajo deben de estar totalmente limpias. No tiene que instalar manualmente los anillos. Si los anillos los instala de forma manual, entonces estamos en un problema, porque el anillo se va a torcer y a la vista no se va a notar, pero de forma muy milimétrica va a observar que hay una pequeña torsión del anillo y esa región probablemente no va a sellar bien y va a ocasionarnos problemas. Use correctamente el opresor de anillos. No meta los pistones con anillos con el desarmador, porque ocurren microfracturas y el anillo va a fallar definitivamente. Cuando haga un ajuste de motor, siempre cambie los pistones. Sabemos que depende también del presupuesto de su cliente, pero si está en sus manos cambiar los pistones y exhortar a su cliente que cambie los pistones, hágalo, porque los pistones a pesar de que los limpiemos, pueden tener ya un desgaste natural por el trabajo que ya tuvieron.
Pero si usted instala los mismos pistones, podemos llegar a tener algún problema ahí, porque las tolerancias ya no se cumplen. A lo mejor tenemos si de pronto la tercera ranura tenía que medir de fábrica a 2.5 milímetros y ahora con el desgaste mide 2.8 milímetros, ese 0.3 milímetros nos va a ocasionar un problema de filtración de aceite. O el anillo va a estar rotando de forma excesiva y en algún momento las puntas se van a alinear respecto a otro anillo y ahí podemos tener un problema también de filtración de aceite. Y por supuesto, le comentaba, revise también que los anillos estén colocados de forma adecuada. Si un anillo, digamos, un anillo de segunda ranura, el anillo rascador de aceite lo coloca al revés, el efecto puede ser inverso. En lugar de que usted quiera rascar aceite, va a estar bombeando aceite hacia la cámara de combustión. Por eso es que tiene que revisar mucho ese detalle, de que el puntito de la marca esté hacia arriba. Bien, hay otras cosas. Imaginemos, ya cumplimos con todos los estándares que la industria nos recomienda. Cambiamos camisas, pistones, anillos en estándar, todo nuevecito, perfectamente manufacturado, perfectamente rectificado, pero el auto sigue echando humo. Pues bueno, hay muchos factores externos al motor en sí que pueden estar provocando que el motor arroje humo, que esté quemando aceite. Podemos desde tener computadoras mal calibradas, porque hay veces que la computadora que requiere una Aveo 2015 a lo mejor le ponen la de una Aveo 2019. Las computadoras definitivamente no son compatibles, aunque a lo mejor el coche sí arranca, pero la calibración no va a ser la misma. Entonces vamos a tener exceso de combustible o deficiencia de combustible, entonces el motor va a sufrir. Sensores como el sensor de oxígeno, que justamente dan la retroalimentación de cómo se llevó a cabo esa combustión. Si el sensor de oxígeno está fallando, por ejemplo, que simplemente dejó de trabajar, la computadora no tiene una retroalimentación respecto a la combustión, digamos que está trabajando a ciegas, entonces se queda con una medida, por ejemplo, de combustible 10 cuando debería estar enviando una medida de combustible 5. Entonces el exceso de combustible en la cámara de combustión, pues sí, se va a quemar, pero tenemos un exceso de combustible. ¿Y qué es lo que hace usted cuando quiere limpiar alguna pieza que está muy sucia de grasa o aceite? Pues a veces usamos gasolina y con una brocha y tratamos de limpiar esa pieza, es decir, la gasolina diluye a ese aceite. Lo mismo va a ocurrir en la cámara de combustión si tenemos un exceso de combustible. La gasolina en exceso nos va a diluir el aceite que tenemos destinado para la lubricación de los anillos. Y si ese aceite en exceso, si esa gasolina en exceso es crónica, o sea, es decir, que el sensor de oxígeno no se repara, eventualmente el anillo va a fallar porque no va a tener tanta lubricación como la que requería y el desgaste prematuro va a llegar y después va a tener problemas de filtración de aceite y el coche va a echar humo azul. Otros problemas pues también van relacionados a la válvula EGR, tal vez alguna o la válvula que regula la presión de aquí de la válvula PCP. También esta válvula puede llegar a tener algún problema. Y hablando de nuevo de la válvula EGR, la recirculación de los gases no puede ser de forma adecuada. Entonces podemos tener ahí humo por varias razones. Hay otra razón un poco menos común, pero si llega a pasar, quiero que lo tome en cuenta. El cilindro maestro de frenos algunas veces puede llegar a tener problemas y fugas. Estas fugas pues van a ocasionar que el líquido de frenos entre en el booster de los frenos. Y como este booster trabaja al vacío y va conectado con el múltiple de admisión, pues el múltiple de admisión va a absorber ese líquido de frenos. Y pues ya sabemos que el múltiple de admisión está destinado para que inyecte el aire a la cámara de combustión, pues junto con el aire se va a llevar al líquido de frenos y cuando ocurra la etapa de combustión se va a quemar, aparte de aire y combustible, se va a quemar líquido de frenos y el coche va a parecer una locomotora. Entonces son factores que tiene que cuidar y que, por supuesto, es muy relevante que los haga al inicio, que haga estas evaluaciones al inicio. Nos ha tocado personas que hacen un ajuste completo cuando no era necesario y solamente era un problema del sensor de oxígeno o era un problema de la computadora. O dejaron tanto el problema del sensor de oxígeno, hacen el ajuste, el motor queda nuevo, después siguen dejando el sensor de oxígeno
que fallando. Y después, este ajuste de motor no va a durar lo que se espera, porque el sensor de oxígeno sigue sin repararse. Bien, ahora vamos a abordar el tema de las preguntas y respuestas más comunes. Una de ellas es, ¿cuándo es conveniente rectificar? Bien, pues la respuesta es cuando la medida del cilindro lo permita y existan anillos en esa sobremedida. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces la camisa puede tener ya un daño tan severo que ni siquiera rectificándola en 80, en 100 va a quedar. Y hay otro escenario donde a lo mejor la camisa sí puede tolerar una rectificación y que quede en una sobremedida de 0.30, pero quizá no existen anillos en 0.30, solamente existen en 20 o incluso existen en 40. Entonces usted tiene que cuidar mucho esa parte. Cuando al momento de que rectifique, si la camisa está en condiciones para tolerar esa nueva rectificada y que aparte existan los anillos en esa sobremedida. De lo contrario, va a estar prácticamente destinado a tener que encamisar y comprar a lo mejor anillos en estándar. Otra pregunta común es, que va relacionada a lo mismo, es ¿cuándo es conveniente encamisar? O sea, porque una cosa es rectificar y otra cosa es encamisar. Bueno, primero revise que la existencia de anillos en la medida requerida estén en el mercado. Y si la camisa puede tolerar una rectificación, haga una rectificación. Si no la tolera, entonces es cuando es conveniente, es cuando tenemos que encamisar. Entonces, tome la decisión con base en esas dos situaciones: el daño de la camisa y que existan los anillos en el mercado. Otra pregunta es, ¿por qué el bruñido es demasiado profundo? Bueno, esto tiene que ver, quizá el rectificador está poniendo demasiada presión a la herramienta o la arenilla está demasiado grande. Entonces, si el bruñido es muy profundo, pues ¿qué va a pasar? El aceite se va a alojar ahí de forma excesiva y, como le comentaba en las diapositivas anteriores, vamos a tener problemas de exceso de aceite y ese aceite se va a quemar y va a echar humo el escape. Bien, hay otra pregunta que es bastante común. Dice, tengo una camisa más alta. Yo, por alguna razón, mi coche necesita unas camisas de cierta geometría, pero no las encuentro, al menos en esa altura. Pero sí encuentro otras camisas que conservan los mismos diámetros internos, externos, el mismo grosor. La única diferencia es que son más altas. ¿Pueden ser compatibles? Pues bueno, hay algunos rectificadores que tienen mucha pericia y tienen una expertise ya muy elevado al momento de hacer las rectificaciones, que ellos pueden darle la medida de la altura a la camisa y pueden hacerla que, si usted no encuentra esa camisa, los rectificadores pueden hacer que también sea compatible una camisa más alta, solamente la van a recortar. Pero ese es un tema ya de mucha expertise que cada uno de los rectificadores tiene. Entonces, hasta ahí terminamos la presentación técnica de camisas. Les quiero agradecer mucho a ustedes, maestros mecánicos, por estarnos acompañando en esta noche, y también en especial quiero agradecer a la Caravana del Mecánico por esta apertura en su canal. Y yo soy Raúl Sánchez y estoy muy agradecido de que me escuchen. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.